Muy buenas a todos. Bueno, yo quería comentaros un poquito el ensayo que hemos hecho en el IMIDRA y un poco también las experiencias que llevamos ya varios ya casi 2 años trabajando en diferentes campos de golf. Nosotros el producto fundamentalmente lo hemos aplicado siempre con el objetivo de ayudar o mejorar el producto Ficosturf, sobre todo lo que es mejorar todo el sistema radicular y de ahí todo lo que es el suelo de los campos y de esa forma conseguir plantas mucho más saludables, un césped mucho más sano, mucho más vigoroso y sobre todo que afronte mucho mejor el estrés de lo que es el propio juego. Hemos realizado un ensayo con el IMIDRA de Madrid de mano de, bueno, fundamentalmente de Pedro, que es el encargado digamos, de un grupo de trabajo, y con un greenkeeper que muchos de vosotros conoceréis, que es Pepe Marín, y una doctora que se llama Salima. Entonces, con estos tres investigadores, pues hemos realizado un ensayo, como decía, en el IMIDRA, donde se han hecho digamos, dos ensayos a la vez. Uno en un campo de golf, para ser exactos, en el Encín de Madrid, un campo directamente dirigido o gestionado por Pepe Marín, y otro en unas parcelas o microparcelas gestionadas directamente por el IMIDRA. De esa forma, os voy a compartir pantalla para que veáis un poquito los principales resultados que hemos encontrado. En el caso del Encín, lógicamente, un suelo arenoso. El ensayo se hacía sobre un pitch and pad. Y como digo, en el IMIDRA era simplemente una pradera de césped. Aquí medimos fundamentalmente, puesto que para lo que es los campos de golf, realmente lo que es la producción no tiene mayor valor, no es como en agricultura. Aquí fundamentalmente lo que se midió era, por un lado, que existiera un incremento de la actividad microbiana, es decir, que se viera realmente en un valor empírico que el efecto de los microorganismos era real, que existía un incremento de los microorganismos en el suelo, que lo podéis ver perfectamente reflejado en esta tabla extraída del informe, que si alguno lo requiere está totalmente a disposición de cualquiera de vosotros, donde vemos cómo lógicamente, en un suelo con algo más orgánico, como puede ser un franco arenoso, existe mayor número o mayor carga microbiana en un suelo, y aún así la aplicación de Ficosturf incrementa sustancialmente esa actividad microbiana, pero también vemos como en el suelo del Encín, un suelo arenoso donde la carga orgánica es mucho menor, donde lógicamente al haber menos carga orgánica, menos alimento para lo que es el desarrollo microbiano, el aporte de Ficosturf en las dosis anteriormente mentadas multiplica en más del doble la actividad microbiana en el suelo. La actividad microbiana está directamente ligada con la fertilidad de un suelo, es decir, un suelo con mayor actividad microbiana es mucho más fértil que uno con menos, lo que permite que al final el césped se desarrolle, o la planta en general, se desarrolle en un suelo mucho más saludable y por lo tanto tenga mucha más capacidad de respuesta ante cualquier situación adversa. Otro de los elementos que quisimos cuantificar o por lo menos testear era el desarrollo radicular. Desde el principio de nuestra andanza en el golf, siempre uno de los comentarios que recibíamos por parte de muchos greenkeepers era problemas con las sequías, en los meses de mucho calor, incluso con distintas variedades. Tenían interés en que hay variedades que desarrollan muy poca masa radicular y demás, y nos comentaban que querían ver si el producto les ayudaba a desarrollar una mayor capacidad de absorción, no solo de nutrientes a nivel nutricional, sino también a nivel de llegar a capas más profundas del suelo. Como podemos ver en estas fotografías, he sacado únicamente las fotografías de lo que era el pitch and pad del Encín, ya que entiendo que las referentes a lo que son las praderas son menos relevantes. Vemos perfectamente cómo existe una clara diferencia entre la masa radicular que se desarrolla en aquel suelo más fértil, a pesar de ser un suelo más arenoso,
que la masa radicular desarrollada en un suelo menos fértil o con menor actividad microbiana. Incluso podemos ver el vigor de las propias raíces, como hay en aquellas donde no existe aplicación del producto, la raíz parece mucho más fina, mucho más endeble. Entonces, bueno, un poco esto es, como decía, el principal ensayo o la principal experiencia que hemos realizado un poco cuantificada de lo que es la aplicación del propio producto en campo. Las expectativas de mejora sanitaria del suelo, mejora al final, conseguir estabilizar mucho más un suelo, hacerlo mucho más fértil y por ende tener un cultivo que se desarrolle en este suelo mucho más fuerte, mucho más resistente y mucho más capaz de afrontar cualquier tipo de adversidad, que ahora mismo es hacia lo que va todas las políticas.